Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los más famosos casos de psicosis, de Juan David Nacio. Estamos leyendo el capítulo número 4 que se llama Un caso de Melanie Klein, Dick o el sadismo. En este video vamos a concluir este capítulo y vamos a dar lectura al epílogo. Después de su cura con Melanie Klein, Dick fue tratado por otro analista, Beryl Sanford, quien lo consideró inteligente y muy locuaz, pero todavía bastante estratificado. El niño poseía una memoria extraordinaria y considerables conocimientos en el terreno musical, del que era un apasionado. Phyllis Grosskurt, la biógrafa de Melanie Klein, pudo encontrar a Dick cuando éste tenía casi 50 años. Le pareció simpático y un poco infantil. Había podido asumir un ejemplo, ella no dice cuál, que no implicaba demasiada atención. El hombre sabía perfectamente que él era Dick, pues Melanie Klein tenía la costumbre de leerle los pasajes de su artículo que se referían a él. Al releerlo, reacciona de diversas maneras. Cuando Melanie Klein habla de pene incorporado por la madre, Dick sugiere: Melanie podría haberse ahorrado toda esa charlatanería. En cuanto al pene atacante, dice: yo no hice eso. En lo referente a la orina como sustancia peligrosa, es cierto. Además, confirmó los juegos con Melanie Klein y cómo se encerraba en el armario por venganza contra mis padres, y agregó: si Melanie estuviera todavía viva, la llamaría por teléfono y le diría: francamente, te has pasado. En conclusión, explicó que quería mucho a Melanie, que ella lo consolaba, lo tranquilizaba cuando Dick lloraba y le decía: la vida no es tan mala. Las cuestiones teóricas del caso Dick. La relación de Melanie Klein con el psicoanálisis. Las posiciones psicoanalíticas de Melanie Klein después de haber sufrido una depresión. Melanie Klein se somete al primer análisis con Sándor Ferenczi. Tiene 35 años y pronto pasa de la posición de analizando a la de analista. Convencida por el psicoanálisis y alentada por Ferenczi, emprende la educación de su hijo Eric. En aquel momento lo que pretende es liberar de antemano al niño de inhibiciones intelectuales que podrían poner trabas a su libertad. Se sitúa, pues, en una perspectiva de educación psicoanalítica, con un objeto profiláctico, pero pronto abandona ese proyecto educativo para crear un verdadero marco psicoanalítico. Hoy sabemos que se trata de su hijo Eric, pero ella presenta este caso en 1919 con el nombre de Fritz. Esta primera comunicación a la Sociedad Psicoanalítica Húngara le vale que se nombre miembro de esa sociedad cuando en realidad ella aún no recibe pacientes y su propio análisis solo duró 2 años. El contexto de las ideas de la época referentes al tratamiento psicoanalítico de niños es esencialmente el que sostiene Anna Freud. No puede hacerse psicoanálisis de niños. El niño no produce asociaciones verbales como el adulto. No es posible interpretar el Edipo en los niños, pues el mundo de los niños es un mundo en construcción al que corresponde aplicar medidas propedéuticas y educativas, aunque propiamente analíticas. ¿Qué anima entonces a Melanie Klein a abrir el debate contra las ideas de Anna Freud y a desencadenar así un conflicto con la propia hija del maestro? Su creencia en la existencia de una realidad psíquica desde el origen, en la posibilidad de transformar esta realidad y en los efectos de esta realidad. También la anima la convicción de que el análisis libera al niño, le permite desplegar su inteligencia y lo alivia de los temores y las inhibiciones vinculados a las fantasías sexuales inconscientes. Otros niños seguirán a Eric y habrá otros tratamientos. Melanie trata en general a niños muy pequeños que presentan perturbaciones graves de la personalidad, y esto es revolucionario para la época. Cada tratamiento le brinda la oportunidad de confirmar hipótesis, de formular otras preguntas, de realizar progresos técnicos audaces, de producir nuevas teorizaciones. ¿En qué estadio de su profesión se halla Melanie Klein cuando recibe a Dick en 1929? Al principio recibía a sus pequeños pacientes en su casa, y ellos llevaban sus propios juguetes, pero pronto, a medida que realizaba diferentes tratamientos, el dispositivo y el marco analítico se precisan, cobran forma. Entonces comienza a recibir a los niños en una habitación reservada para ese fin, con lavabo, paredes lavables, cajas de juguetes propias para cada niño y que permanecen en esa habitación. El tratamiento se realiza con una frecuencia de 5 sesiones de 50 minutos por semana. Sus intuiciones se confirman y se instauran entonces una práctica y un sistema de pensamiento. Su práctica se modificará poco, pero en cambio Melanie Klein hará progresivamente muchas innovaciones en su teorización.
¿Cuáles son en 1929 los aspectos técnicos fundamentales de su práctica? 1. El descubrimiento de la técnica del juego y de la existencia de la transferencia con los niños. Melanie Klein sostiene en efecto que el análisis del niño obedece a los mismos principios que el del adulto. Si bien el niño no produce asociaciones verbales como el adulto, juega, se mueve, queda inmóvil. Se manifiesta mediante diferentes modos expresivos que Klein considera simbólicos. En el consultorio del analista, esas demostraciones representan un discurso dirigido al profesional y que testimonia un fenómeno de transferencia. El juego es una actividad simbólica que puede tratarse como se trata el sueño del adulto. Para Melanie Klein, con el consultorio del analista, todas las producciones del niño corresponden, pues, a la transferencia y pueden ser objeto de una interpretación. 2. La interpretación constituye la base del tratamiento analítico. Es lo que permite tener acceso al inconsciente a través de las fantasías inconscientes. ¿Cómo procede Melanie Klein? Espera que el niño, a través de sus representaciones simbólicas, particularmente el juego, repita el mismo tema antes de interpretar la fantasía inconsciente correspondiente. En Dick hallará una dificultad particular. Es un niño que no juega, por lo tanto el analista deberá modificar su técnica. 3. La consideración de la angustia está en el centro de la cura. Allí está el eje de la técnica. La angustia es un motor, pero también un freno. A veces habrá que aliviarla, a veces habrá que suscitarla, para poder interpretarla, ya sea que la angustia sea manifiesta, ya sea que esté latente. 4. Instalar, construir la situación analítica. Finalmente, Melanie Klein se ajusta sobre todo a lograr ese cometido, estableciendo, como ella misma dice, contacto con el inconsciente del niño. Para hacerlo, actúa sobre la angustia. Por un lado, movilizándola mediante la interpretación. Por el otro, modificando las angustias más profundas, siempre mediante la interpretación, a fin de mantener el interés del niño por su tratamiento. En resumen, los puntos técnicos fundamentales de Melanie Klein son la técnica del juego y la transferencia, la interpretación en el manejo y el tratamiento de la angustia, el establecimiento de la situación analítica. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los más famosos casos de psicosis, de Juan David Nacio. Pensé que este tema estaba más corto, pero no, así que lo vamos a continuar en el próximo video. Muchas gracias por escuchar.